Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Elizabeth Cady Stanton, Emmeline Pankhurst, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Coco Chanel. Nombres propios de mujeres que han abanderado el feminismo desde finales del siglo XVIII. No son las únicas. Antes de ellas hubo otras. Mujeres ilustres que a través de sus actos e intelecto reivindicaron la igualdad entre hombres y mujeres en las sociedades que les tocó vivir. Son versos sueltos de la historia del feminismo. Versos que comenzaron a dar forma y sentido a un movimiento que ha tenido su propio ritmo. En la Francia del siglo XV, la poeta Christine de Pizan defendió ideas tan revolucionarias como que la inferioridad femenina no era natural, sino cultural. Osada como era con su pluma, escribió La ciudad de las damas, donde mostró una imagen positiva del cuerpo de las mujeres. ¡Qué atrevimiento para la época! Pero hay más. Insistía en que la historia de las mujeres hubiera sido otra si no hubiesen sido educadas por hombres. Marie de Gournay escribió en 1622 la obra sobre la igualdad de hombres y mujeres. En sus páginas defendía que la única diferencia entre ambos sexos era en lo físico. La filósofa británica Mary Astell llegó a la conclusión, a finales del siglo XVII, de que las mujeres tenían la misma capacidad para razonar y pensar que los hombres. Y con ese razonamiento lanzó una pregunta. Si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres nacen esclavas? Son mujeres que se hicieron oír de manera individual, pero un poema se forma con versos unidos en estrofas para que tenga ritmo. La historia del movimiento feminista comienza cuando, de manera colectiva, aquellas voces se unen para reivindicar los mismos derechos que los hombres. La chispa se encendió durante la Revolución Francesa. El 5 de octubre de 1789, miles de mujeres de París, armadas con picas y dagas, marcharon hacia el Palacio de Versalles, donde residía la familia real. Protestaban por el precio del pan, por la subsistencia. Fueron protagonistas, junto a los hombres, de un movimiento revolucionario que cambió la historia de Occidente. Lucharon, al igual que ellos, por acabar con el absolutismo, con el antiguo régimen. Combatieron, como lo hicieron ellos, para conseguir derechos y libertades. Sin embargo, la revolución les negó el ser iguales que sus compañeros. Debían seguir siendo madres y esposas de los ciudadanos varones, pues se les negaría la ciudadanía. En la Gran Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la mujer quedó excluida de derechos políticos y civiles. La mujer nace libre e igual al hombre en derechos, rezaba el artículo 1 de la Declaración de Derechos de la Mujer, publicada por la escritora y activista revolucionaria Olympia de Gouges. Un calco de la anterior, sí, pero libertad, igualdad y derechos políticos, en especial el voto, también para las mujeres. Aquel planteamiento no era compartido por quienes dirigían la revolución, los varones. Para ellos, las mujeres no podían transgredir las leyes de la naturaleza, renegando de su destino como madres y esposas. La plaza pública y la tribuna de las arengas eran deberes que la naturaleza había impuesto solo a los hombres. Los clubes femeninos, lugares donde las mujeres proponían mejoras, fueron cerrados por los jacobinos. Prohibido realizar cualquier actividad política y participar en la misma. Si la mujer tiene derecho a montar sobre el patíbulo, también debe tener el derecho a subir a la tribuna, diría con rotundidad Olympia de Gouges. Cosas del destino. Murió en la guillotina. El cadalso cortó las alas a los derechos de las mujeres y sus voces fueron silenciadas. Desde el otro lado del Canal de la Mancha, llegó a París una luz que comenzó a alumbrar las mentes femeninas. Se trataba de la filósofa británica Mary Wollstonecraft. Se rebeló contra los argumentos que usaban hombres como Rousseau sobre la inferioridad natural de las mujeres, que las relegaba a un segundo plano. Nada de eso, decía Wollstonecraft. La desigualdad no es biológica, es fruto de la educación y de las pautas sociales marcadas por los hombres. La educación era para ella el vehículo idóneo para colocar a las mujeres en el mismo plano de igualdad que los hombres.
La educación es clave para potenciar la autonomía, la independencia económica. Hombres y mujeres tenían para Wollstonecraft las mismas capacidades. Sentimientos y razón son cualidades que comparten ambos sexos. La pasión no es solo femenina, diría. Harta del papel secundario de la mujer, trató de contagiar esa hartura a las mujeres de su época. Su ensayo, Vindicación de los Derechos de la Mujer, despertó y removió conciencias, convirtiéndose en una de las primeras obras feministas de la historia. La mecha encendida por Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft no prendió lo suficiente como para hacer fuego, pero no se apagó. Habían conseguido que se forjara una idea. ¿Por qué las mujeres no tenemos derechos y ellos sí? Más de medio siglo después, apareció la primera ola del movimiento que acabaría llamándose feminista. Las mujeres unieron sus voces y, alto y claro, reclamaron su derecho a la educación y al voto, las piedras angulares de la reivindicación femenina del siglo XIX y principios del XX. Las mujeres comenzaron a movilizarse reclamando participar en las urnas. Las llamadas sufragistas pensaban que solo así, pudiendo votar, tendrían acceso a la toma de decisiones políticas para elaborar leyes que abolieran las desigualdades sociales. Dos grandes movimientos sufragistas surgirán en el siglo XIX, uno en Europa y otro en Estados Unidos. El movimiento sufragista en Estados Unidos estuvo vinculado al movimiento abolicionista. Para las norteamericanas apenas había diferencias entre un esclavo y una mujer. De ahí que algunas combatiesen con todas sus fuerzas la esclavitud. En 1848 se aprobó la Declaración de Seneca Falls, el primer documento colectivo del feminismo. La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer. El hombre nunca le ha permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. Le ha obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz. Tras la Guerra de Secesión, la 15ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos permitió el sufragio a los esclavos liberados. A las mujeres, no. Ni blancas ni negras. De la mano de Susan Brownell Anthony y Elizabeth Cady Stanton, el movimiento sufragista no se quedó parado y continuó con una activa campaña para forzar un cambio en la Constitución norteamericana. Aquel cambio llegó en 1920. Al otro lado del océano, el combate lo protagonizaron las sufragistas británicas. Su lucha comenzó con moderación, charlas, panfletos, mítines. En 1866, el diputado liberal John Stuart Mill presentó la primera demanda a favor del voto femenino en el Parlamento inglés. No consiguió convencer a sus señorías. Indiferencia, burlas, abucheos, las charlas y los panfletos no calaban. Cansadas de pedir sin obtener resultados, pasaron a la acción. «Hechos y no palabras», gritó Emmeline Pankhurst, líder de las sufragistas británicas. Fundó en 1903 la Unión Social y Política de Mujeres y arengó a las mujeres a radicalizar sus reivindicaciones por todo el país. Sabotearon comercios, quemaron lugares públicos e incluso llegaron a las manos con algún que otro político. Muchas de ellas fueron encarceladas y, desde la cárcel, su protesta continuó en forma de huelga de hambre. Algunas se dejó la vida en el camino. Al estallar la Primera Guerra Mundial, las mujeres sustituyeron en los trabajos a los hombres que marcharon al frente. Concienciadas de sus capacidades, las demandas del derecho al voto aumentaron. Lo consiguieron en 1918 con algunas restricciones. Finalmente, en 1928, las británicas pudieron ejercerlo en igualdad de condiciones que los hombres. Ejercer el derecho al voto se convirtió en la primera conquista. Las primeras en conseguirlo fueron las neozelandesas en 1893. Las finlandesas lo consiguieron en 1906, las noruegas en 1913, las alemanas en 1918 y las suecas en 1921. Francesas e italianas tuvieron que esperar mucho más. Las primeras lo consiguieron en 1944, las italianas en 1945. En algunas partes de Hispanoamérica y en España lo consiguieron antes. La Constitución Española de 1931 reconoció por primera vez a las españolas el derecho al sufragio. La defensa apasionada que hizo la diputada Clara Campoamor en aquellas Cortes Constituyentes republicanas por conseguir aquel derecho tuvo su recompensa.
El feminismo en España había sido, hasta entonces, un fenómeno más social que político, centrado en reivindicar el derecho a la educación, al trabajo. Mujeres como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán fueron pioneras de los movimientos feministas por la igualdad de sexos. A su manera, se enfrentaron a las normas establecidas. Y a su manera, reivindicaron la capacidad intelectual de las mujeres y su derecho a recibir la misma educación que los hombres. Ambas consiguieron acceder a la universidad cuando las aulas universitarias estaban vedadas a las mujeres. Concepción Arenal acudía a las clases de Derecho Penal vestida de varón, mientras que la autora de Los Pazos de Ulloa se convertía en la primera mujer en ocupar una cátedra de literatura. La mujer española del XIX siguió siendo un ángel en el hogar, una madre solícita y una dulce esposa. Siguió sin tener plena autonomía ni independencia económica. Siguió dependiendo de puertas para adentro de su marido y de puertas para afuera de una sociedad patriarcal. Y prosiguió así bien entrado el siglo XX, no solo en España. Más allá de los Pirineos, después de la Primera Guerra Mundial, la igualdad legal parecía un hecho. Objetivo cumplido. ¿Ya está? No, aún le queda mucha historia a esta historia. Una segunda ola feminista se iba formando en alta mar. Rompió con fuerza en la década de los 60 del siglo XX. Los primeros pasos de aquel siglo ya habían comenzado con un desnudo, simbólico, se entiende, de la sexualidad femenina. Lo hizo de la mano de la escritora británica Virginia Woolf, quien vivió su sexualidad con absoluta libertad. Nunca ocultó su condición bisexual. Entre terribles depresiones que acabarían con su vida, fue capaz de describir, a través de las letras, la sexualidad femenina. Nunca nadie antes se había atrevido a hacerlo con ese realismo desgarrador. Muchas mujeres se identificaban con los personajes de sus novelas. En su obra, Una habitación propia, hizo una pregunta. ¿Qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Ella misma respondió: independencia económica y personal, una habitación propia. Desde su propia habitación, luchó contra los convencionalismos de su época y se convirtió, sin saberlo, en una de las madres del pensamiento feminista de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los convencionalismos existentes era la manera de vestir de las mujeres. La revolución femenina llegó a la moda tras estallar la Primera Guerra Mundial. Con aguja y dedal comenzó a diseñarse la libertad e igualdad. La diseñadora francesa Coco Chanel se dio cuenta de que los nuevos tiempos exigían nueva ropa en el armario. Despojó a las mujeres de los trajes que las oprimían. Liberó la silueta femenina, adaptando las cómodas prendas masculinas al cuerpo de las mujeres. Lo primero fue el opresor corsé. Ropa cómoda para dar mayor libertad de movimientos, pantalón, jersey de punto y calzado plano. Se atrevió a cortar las faldas y a esculpir las melenas al estilo garzón. Creó el célebre traje negro. Y a los bolsos les puso cadenas para llevarlos colgados al hombro. Tras la Segunda Guerra Mundial surgió una voz solitaria. La sociedad había vuelto a recluir en el hogar a las mujeres una vez extinguido el movimiento sufragista. Aquella voz logró transformar en la década de los 60 el feminismo. Se trataba de la francesa Simone de Beauvoir, quien en 1949 publicó El segundo sexo. Todo un escándalo. Su ensayo sacudió Francia y fue considerado inapropiado e incluso pornográfico por algunos sectores religiosos. 20 años después, el movimiento francés de liberación de las mujeres lo adoptó como libro de cabecera. ¿Qué es ser mujer? Para Simone de Beauvoir no era algo biológico, sino social y cultural, porque a su juicio no se nace mujer, se llega a serlo. Una frase para la historia. El segundo sexo de Beauvoir es considerado el mejor análisis sobre la situación de la mujer. Beauvoir profundizó en temas biológicos, psicológicos, antropológicos. Se adelantó décadas a los primeros estudios y teorías sobre las diferencias de género y sexo. Para Beauvoir, la mujer aún no había encontrado su verdadera libertad. En sus escritos se analizan todas las facetas de la vida de una mujer, desde la procreación al aborto, de la explotación a la libertad. Reivindicaba un modelo social y familiar alternativo al dominio de los hombres. Su pareja sentimental, el filósofo Jean-Paul Sartre, dijo de ella que era la mujer necesaria, y así fue para el feminismo. Después de ella, nada fue igual.
El segundo sexo es una de las obras fundacionales de la segunda ola del feminismo, al igual que La mística de la feminidad, de Betty Friedan. La segunda ola del feminismo de las décadas de los 60 y 70 estuvo orientada a combatir la opresión generada en el ámbito de la familia, el matrimonio y la sexualidad. Las obras de Beauvoir y Friedan recogían el sentir de miles de mujeres discriminadas y oprimidas en el ámbito familiar, en el espacio público y en su sexualidad. Arrancaba el movimiento de liberación de la mujer. Betty Friedan representó el feminismo liberal, un feminismo que luchaba por conseguir la igualdad en las esferas públicas con reformas legales. La acción política de las feministas liberales era importante, pero no suficiente. Había que ir a la raíz del problema. Las leyes no cambian la sociedad. El problema es mucho más profundo. La clave es una estructura social y política arraigada en la sociedad, el patriarcado. Y en ese origen es donde centra su lucha el feminismo radical, una corriente surgida a finales de los 60 en Estados Unidos. En el dominio que ejerce el hombre sobre la mujer en el ámbito familiar. Una relación de poder que se extiende después a la esfera pública, otorgando beneficios a los varones sobre las mujeres. El feminismo radical acuñó y definió conceptos como patriarcado, género o acoso sexual. Sustentado por Kate Millett y su obra Política sexual, el feminismo radical tuvo su propio eslogan: lo personal es político. Las radicales combatieron el problema desde la raíz, las liberales desde las instituciones. Entre ambas consiguieron romper las cadenas que oprimían a las mujeres. Leyes sobre el divorcio, el aborto, el acoso sexual, violencia sexista, educación sexual, anticonceptivos. Toda una revolución. Pero la segunda ola se quedó corta. No tenía en cuenta a las mujeres negras, a las mujeres islámicas o transexuales. A partir de los 90 se formó una tercera ola con enfoques tan vanguardistas como el de la interseccionalidad. Y en el siglo XXI, una cuarta ola. Y desde entonces no hay un movimiento homogéneo, sino ramificado, diferentes formas de llevar a la práctica el feminismo. Si bien a veces estas visiones están en conflicto, lo cierto es que a las mujeres aún les queda camino por recorrer.